tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este ejercicio democrático que organiza la Universidad del Valle de Atemajac, Campus León. El día de hoy nos encontramos con el candidato Ricardo Sheffield Padilla y bueno, le agradecemos que nos esté acompañando el día de hoy. ¿En qué consiste este ejercicio? Nosotros como universidad hicimos una recopilación de las inquietudes que tiene nuestra comunidad, nuestros alumnos, alumnas, personal administrativo, maestros y maestras, y las compilamos para que cada candidato a la gubernatura de Guanajuato nos pueda contestar estas inquietudes. Y bueno, el día de hoy nos toca entrevistar a Ricardo Sheffield Padilla. ¿Le parece si empezamos con un poco de usted, de su trayectoria, que nos platique quién es y cómo llega a la candidatura el día de hoy? Muchas gracias. Primero que nada, agradecerte, Omar, la entrevista. De manera muy especial, agradecer a la UNIVA y a toda la comunidad de la UNIVA el que podamos encontrarnos por este medio y poder dialogar. Soy Ricardo Sheffield, soy candidato de Morena, PS y PT de la coalición Juntos Haremos Historia. Tengo 51 años de edad, abogado egresado de la Universidad Iberoamericana aquí de León, con una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard y concluyendo ya los últimos trámites del doctorado en Derecho Procesal por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el sector privado he tenido la oportunidad de ejercer mi carrera durante muchos años en un despacho que tenemos, y adicional a ello también durante algunos años fabriqué calzado de niño, de bebé. Incluso fui presidente ejecutivo de la Cámara del Calzado. También estuvimos involucrados en el comercio un tiempo. Esa es mi experiencia en el sector privado. En el sector público fui regidor en el municipio de León, diputado local, 2 veces diputado federal, subsecretario de la Reforma Agraria, presidente municipal de esta ciudad de León, Guanajuato, y si Dios me da licencia, próximamente gobernador del estado de Guanajuato. Estoy casado, mi esposa Renata Arévalo es abogada también, con especialidad en Derecho Familiar. Tengo 3 hijas, María de 18 años, Jimena de 4 años y medio y Emilia de 1 año 9 meses. Entonces es un poco quién soy y en dónde estoy, y muy contento ahora de estar participando en esta contienda buscando la gobernatura del estado de Guanajuato. Empecé campaña en una tercera posición, muy por detrás del PAN, que venía liderando esta elección. Ahorita ya estamos consolidados plenamente como el líder de la oposición, como la segunda fuerza política en el estado de Guanajuato, a 5 puntos de alcanzar al PAN, y estoy seguro que en las próximas 3 semanas estaremos alcanzando y rebasando al Partido Acción Nacional, tan solo por las tendencias que se han venido confirmando. Y en consecuencia, con el voto, y espero también el voto de los jóvenes y de la comunidad académica y educativa de la UNIVA, estamos también contando con ellos para poder hacer un cambio profundo en el quehacer político de Guanajuato. Muy bien, pues para nosotros es un gusto tenerlo aquí en nuestro campus. Los temas que vamos a tratar son 5: los jóvenes, la educación, pobreza y desigualdad, inseguridad y participación electoral de los jóvenes. Estos son las 5 mayores inquietudes de nuestra comunidad, y en particular las siguientes preguntas. Vamos a iniciar con el tema de jóvenes, y me gustaría que nos platicara para usted cuáles son las 3 principales problemáticas de los jóvenes en el estado de Guanajuato, qué se puede hacer y cómo resolver. Mira, una problemática es que terminan la carrera y no encuentran trabajo, o terminan el grado al cual pretendían llegar en sus estudios, a la preparatoria, a veces puede ser a la secundaria, pero realmente a cualquier nivel les cuesta trabajo encontrar un empleo, y sobre todo encontrar un empleo bien pagado. Y en ese mismo sentido contarán con el apoyo
no solo de un servidor, sino de la propuesta completa de Morena y la coalición, empezando por Andrés Manuel López Obrador, de poder disponer de una beca para primer empleo o de una beca para poder aprender un oficio. Y esto es algo que estaría siendo extendido a 3 millones de jóvenes en toda la República Mexicana, obviamente Guanajuato incluido, porque sin el apoyo del gobierno federal, lo que puede prometerse a nivel estrictamente estatal es muy limitado. Por eso, haciendo equipo con el gobierno federal, como propongo hacerlo y como lo vengo haciendo desde la campaña, se puede materializar esta oferta, y dentro de esos 3 millones de mexicanos jóvenes que podrían estar recibiendo esta beca de primer empleo o esta beca para aprender un oficio, están más de 150,000 jóvenes guanajuatenses, porque así es el acuerdo que tenemos con Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, la otra demanda es el no poder concluir sus estudios por falta de recurso. Yo voy a estar apoyando de manera contundente la educación pública y gratuita. Y un ejemplo claro de ello es lo que ya hice como presidente municipal, que fue un hecho histórico: sacar por primera vez en la historia de México a la UNAM de la Ciudad de México, con un campus de 60 hectáreas aquí en el municipio de León, lo cual pude hacer como presidente municipal de esta ciudad. Nada más y nada menos la mejor escuela, la mejor universidad reconocida así en toda América Latina. Y haberlo hecho como presidente municipal habla un poco de lo que podemos hacer como gobernadores por la educación gratuita. Por el otro lado, las becas efectivas para cualquier joven que quiera terminar de estudiar, sea la licenciatura, la maestría o el doctorado. También otra vez haciendo equipo con el gobierno federal para potenciar el monto de esas becas. Yo considero que esos son los aspectos que más inquietan a los jóvenes guanajuatenses, adicional a la inseguridad, que eso nos inquieta a todos sin importar el sexo o la edad, pero que ya estaremos tratando en otro módulo. Con respecto al tema de las becas, considerando las encuestas, López Obrador es puntero, con mucha holgura. Sin embargo, existe probabilidad, es baja según las estadísticas, pero que gane otro candidato. Lo que usted propone como gobernador requiere precisamente de que tengamos a López Obrador como presidente en el tema de las becas, por ejemplo. ¿Sería desde qué esquema, desde CONACYT, o cómo plantea? No, es un esquema nuevo que está planteado a nivel federal en el caso, y lo más probable es que así sea, de que López Obrador sea el presidente de México. Y en el caso de que no lo fuera y yo fuera gobernador, el cual queda en el campo de lo inmensamente hipotético, las becas tendrían que ser de una cuantía de por lo menos la mitad de los montos que se han venido planteando. ¿Y son únicamente un recurso federal que se obtendría? No, tienen que ir potenciados por recurso estatal, pero al quedarse solo con el Estado, pues te quedas solo con la aportación estatal, ¿no? Muy bien. En el tema de educación, ¿cuál será su prioridad en el tema educativo? ¿Cómo piensa invertir en la educación? Es decir, hipotéticamente estamos en el día 0 de su gobernatura. ¿Cuáles son las acciones que tomaría, las primeras acciones en tema educativo? Vamos a lograr en el sexenio que todo aquel joven niño que quiere estudiar lo pueda hacer de manera gratuita. Tenemos que impulsar la educación gratuita, y quien no lo quiera hacer, pues para eso el apoyo a las becas, además que las becas también son necesarias para el tema de transporte. Adicional a ello, y como lo mencioné con el ejemplo de la UNAM, estamos convencidos que es importante la educación a todos sus niveles. Sin embargo, hay un cuello de botella en Guanajuato, que es la educación media superior. Y yo quiero
impulsar de manera muy especial los bachilleratos tecnológicos. Y si lo puedo hacer de la mano con el Politécnico, mejor todavía. Tengo el objetivo de abrir por lo menos 3 bachilleratos técnicos con el Politécnico Nacional, sobre todo en municipios cercanos a Silao, para alimentar al Politécnico Nacional en el campus de Silao. Pero necesitamos que por lo menos 1/3 de los municipios del estado cuenten con un bachillerato tecnológico, porque ahí es en donde estamos fallando en la vertebración de la educación dentro de nuestro estado. Y el otro aspecto es el combate al analfabetismo. Siendo presidente municipal, aunque normalmente a un presidente no le toca eso, yo logré alfabetizar 20,000 leoneses, ganando 3 años seguidos el primer lugar por parte del INEA, e incluso superando a estados completos en alfabetización. Hoy día el 6.3 de la población de Guanajuato no sabe leer ni escribir. Y por eso me estoy proponiendo bajarlo a por lo menos el 1%. Y será un esfuerzo importante que también ocupará de mucha creatividad. Pero yo quiero que ya no haya en Guanajuato analfabetas, estar muy por abajo de la media nacional. Un poco ligado al tema de educación y sobre todo lo que usted propone con respecto a bachilleratos técnicos, el gobierno estatal, uno de sus grandes méritos ha sido la atracción de empresas extranjeras que se ocupen pues en Silao, en todo el corredor industrial. Sin embargo, la generación de empleos para muchos ha significado salarios bajos. Es decir, sí se genera empleo, pero en condiciones que no son las más favorables. Entonces, si su propuesta es generar mayores técnicos que podrían tal vez ocupar estas nuevas plazas, ¿cómo se podría asegurar que estas empresas que llegan al Estado pues le den un mucho mejores condiciones laborales a quienes... Para empezar, nomás revisa la nómina de las empresas. Los puestos mejor pagados pues son de los que están más preparados, y los que están más preparados se los están trayendo de otros estados de la República, porque aquí no hay la oferta. O sea, aquí están saliendo muchos abogados, muchos administradores, y no están saliendo de las carreras que demanda ese sector que tú mencionas, que es el sector automotriz, el del clúster automotriz. Por un lado. Y por el otro lado, que lo único que quiso hacer este gobierno de Miguel Márquez Márquez era traer la inversión a como diera lugar, y a diferencia de otros estados y otros países que negocian sueldos mínimos, ellos más bien los quisieron enganchar diciéndoles que aquí el promedio de pago estaba en 2.5 salarios mínimos. Pues por eso llegaron a pagar aquí. Yo conozco bien a la industria japonesa y a la industria alemana, son las que más han invertido aquí. He estado como invitado en esos países. Tan solo en Japón hace poquito menos de un año estuve allá invitado del gobierno, y he tenido contacto con los altos ejecutivos, presidentes, vicepresidentes de muchas de las compañías que tienen las inversiones millonarias en nuestro estado. Yo estoy seguro que planteándoselos podemos lograr acuerdos con ellos para que se pague mejor aquí en Guanajuato. Pero aparte de eso, ocupamos también elevar el nivel de la oferta laboral del Estado para ir sustituyendo a los profesionistas que han importado de otros estados de la República, y también a los que las mismas empresas traen de sus países de origen. Y en ese sentido, el gobierno del Estado, ¿cómo podría generar mayores intereses o mayores profesionistas en ciertas áreas y tal vez menos en otras? Tenemos que ir fortaleciendo los bachilleratos tecnológicos. Por eso mencioné que es el punto clave de mi plan de trabajo en el tema educativo. Okay. Y con becas, me imagino. Eso ya lo había mencionado en el tema en la parte anterior. Pero sería con becas en solo áreas específicas para incentivar. Mira, las personas deben de estudiar lo que les nace. Tú no puedes forzarle la vocación a la gente. Una persona trae en sí, por sus genes, por su familia, por su ambiente, una vocación innata.
yo no veo conveniente forzar a nadie a estudiar algo que no quiere estudiar. Muy bien. Ahora, el siguiente tema es pobreza y desigualdad. De acuerdo con el Coneval, en Guanajuato, entre los años 2010 y 2016, la pobreza disminuyó un 6.2%. Es decir, pasó del 48.5 al 42.4. ¿Es suficiente ese avance? ¿Se puede hacer algo más? Me da risa loca, la verdad, porque es totalmente ilógico que te midas a ti mismo contra ti mismo. ¿Cómo? Lo que tú me estás diciendo son, yo cómo avancé contra mí mismo. Es como un niño que se mide en la pared. Así está mi niña de 4 años. Papi, ponme una rayita en la pared y luego a la semana. Ya quiero otra vez. No creces en una semana, hija. Bueno, a los 2 meses. Y ahí te estás midiendo contra ti mismo cuánto creces. Eso es una falacia. El combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, se hace midiéndote contra los demás estados de la República Mexicana. Y ese número falsea el resultado, porque Guanajuato no solo no subió, bajó en su nivel. Subió un poquito en todo México y Guanajuato subió menos que los demás estados en promedio, por lo tanto bajó en relación al resto de la República Mexicana. Ya no digo compararnos con otros países, porque entonces sí nos ponemos a chillar, que eso lo hace la ONU, y en verdad nos ponemos a chillar. Hay un reto titánico en Guanajuato. Primer lugar, segundo lugar, sexto lugar, tenemos nosotros en desarrollo económico, en generación de empleo, pero tenemos el lugar 26 en desarrollo social y somos el segundo lugar en desigualdad. Tenemos que trabajar mucho ahí. El tema de combatir la alfabetización es parte del desarrollo humano. Tenemos un reto titánico en términos de vivienda. Tenemos que empezar a desarrollar opciones de autoconstrucción, que empieza, como lo hice como presidente municipal, en la titulación de la tierra. Aquí en León venía titulándose un promedio de 3,000 predios por trienio, por gobierno, por periodo, por trienio. A mí me tocó entregar 20,000 escrituras, más o menos lo que se hubiera entregado en siete gobiernos, porque los promedios van bajando y subiendo, pero siempre abajo de 3,000. Incluso estos últimos 2 gobiernos han tenido un resultado pésimo en ese tema. Por tanto, si tú empiezas a trabajar en distintos indicadores en los que estamos muy mal, como puede ser la alfabetización, como puede ser la escrituración de predios, la certeza jurídica en la tenencia de la tierra donde puedes llegar a construir una vivienda, y luego combinarlo con fondos como el de FONAPO, encaminados también a la autoconstrucción, puedes ir abatiendo ese rezago en el tema de vivienda. En el sector salud necesitamos invertir fuertemente en plazas de médicos y de enfermeras. ¿De qué nos ganamos con clínicas donde llegue un doctor a dar 20 citas con ficha? Porque el doctor trabaja por honorarios prácticamente, en un contrato de honorarios, cuando no tiene una plaza ni prestaciones. Nos ocupamos en todas las clínicas y hospitales médicos y enfermeras con plazas pagadas por el sector salud del gobierno del estado de Guanajuato, y ir mejorando los indicadores en el tema de salud, porque el desarrollo humano tiene muchas vertientes y hay que ir trabajando en todas ellas. Y desde su análisis, el análisis de su equipo, económicamente, ¿cómo sería sostenible, por ejemplo, aumentar las plazas, ofrecer más becas? Gastar menos en tabiques, que es lo que les ha encantado en este sexenio. Construyen teatros, como están construyendo ahorita uno de millones de pesos en Celaya. Celaya ya tenía otros 2 teatros. Por cierto, ninguno de los 2 ocupados ni al 40%.
Bueno, uno de ellos ni al 10, pero ahí estás construyendo un tercero. Y millones de pesos en eso. Millones de pesos en una casa de la cultura en Purísima del Rincón. Sin maestros de música, sin maestros de teatro, sin maestros de danza. ¿Por qué? Porque les gusta invertir en tabiques. El banco de sangre aquí en León me tocó inaugurarlo con el actual gobernador saliendo yo de alcalde. Sigue vacío porque no lo han equipado y porque no han generado las plazas para administrar el banco de sangre. ¿Cómo lo voy a hacer no gastando en tabiques? Ya se gastó mucho en tabiques. Hay que gastar ahora en seres humanos. Por eso voy a poderlo hacer. Ok, si no me equivoco, ese recurso viene aprobado, ¿no? Por la Cámara Legislativa. ¿O cuál es la incidencia que tendría el gobernador en decidir esas inversiones? Toda, porque va por un presupuesto que presenta el Ejecutivo del Estado. Uh-huh. Y además te invito a que veas cuán gran cantidad de cambios le hace el Congreso local. De milagro le corrige la ortografía. Entonces, obviamente que lo puede sacar. Lo que se presenta es lo que se aprueba generalmente. Y si lo cambian son detalles. Ahora, en este mismo tema de pobreza y desigualdad, en realidad tiene una relación directa. En caso de llegar a la gobernatura, ¿qué pasaría con estos escándalos que hay, como las construcciones de libramientos que se dan casi a perpetuidad, pues a 30 años a empresas particulares? Que el gobierno, en este caso suyo, ¿cómo enfrentaría todo aquello que ya viene heredado del gobierno actual? Conmigo no habrá asignaciones directas. Vamos a trabajar todo en base a licitaciones, a concursos, transparentar toda la información. El comité de adquisiciones estará obligado a transmitir siempre en vivo por internet y mantener ahí disponible la grabación de todas sus reuniones. Nada de reuniones secretas, y no solo no reuniones secretas, sino siempre transmitidas de manera pública. Y llevaremos el control vía electrónica en internet con el modelo del libro blanco, que no solo habla qué hiciste, cómo lo hiciste, sino para qué lo hiciste y qué tanto lograste el objetivo que se planteó, que es como se debe de estar evaluando todo el quehacer de un gobierno. ¿Y las licitaciones ya dadas se revisarían? Vamos a revisar todo lo que guardaron con secreto, porque ahí está la gran corrupción multimillonaria de esta administración de Miguel Márquez Márquez, que no se robaron menos de 1,000 millones en el programa Escudo, por eso lo clasificaron, que no se robaron menos de 700 millones de pesos, que es el sobreprecio del libramiento de Silao, por eso lo clasificaron, y échale otros 200 millones o más en la insulina china, que también clasificaron gran parte de la información, y en la compra triangulada del terreno de Toyota, que hay mucho que investigar ahí, y que también se echaron a la buchaca otros 500 millones de pesos por lo menos. Entonces han estado muy activos el gobernador Miguel Márquez Márquez y sus compadres, particularmente el famoso Gallo Barba, ha de estar ocupadísimo el pobre. Ahora, antes de pasar al tema de inseguridad que ya mencionaba, el tema Escudo, quisiera nada más cerrar con cuál sería su propuesta ante esta problemática de los aranceles, a esta aparente guerra comercial o ya guerra comercial declarada en la que entra México. Si la economía de Guanajuato en gran parte pues depende de este movimiento o estos flujos económicos con otros países, ¿cuál sería el plan para abatir esto que podría afectar directamente al Estado? El plan es tener un buen negociador del tratado y un buen representante de México, porque esa no es materia de ningún gobernador. Que lo que va a hacer un gobernador es ir a gestionar y a cabildear con el presidente de la República. Por eso la conveniencia de votar por Andrés Manuel López Obrador. Él sí tiene la capacidad de negociar con el estilo negociador que tiene Donald Trump, que es realmente el problema. Y es que Donald Trump abusa de cualquier debilidad que ve. Andrés Manuel no va a ser un presidente débil, va a llegar
con la mayor cantidad de votos que haya tenido un presidente en la historia de México. Y además no es un político que doble las manos, es un político tenaz, que se dará su lugar y le dará su lugar a México frente a este actor político con el que México tiene que interactuar hoy en día, que es Donald Trump. Y en el campo estrictamente personal, creo que también se puede complementar mucho los diálogos que pueda tener uno como gobernador con los gobernadores de varios estados en la Unión Americana. Pero esta sí es la política tras bambalina, no es la oficial, que ni siquiera son facultades. Pero se puede hacer, y tu servidor lo puede hacer mejor que ningún otro, porque en Estados Unidos aprecian mucho a un egresado de Harvard, que por cierto, entre mis compañeros de generación, estuvo un presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Entonces sí tengo muchos conocidos en el entorno de la política de Estados Unidos. Y en lo que sí se puede hacer, en donde sí es posible, por ejemplo, tal vez diversificar el ingreso o la economía de Guanajuato, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Cómo se blindaría el Estado ante esta Este es un fenómeno de coyuntura. Esto, si sucede, va a suceder en unos cuantos meses. Y no puedes amortiguar un hecho de esos con una diversificación, que la diversificación es a mediano plazo. De aquí a que te diversificas es más fácil encontrar otros mercados para los productos que ya realizas, que ya haces. Y esa es la opción, no la diversificación. La diversificación siempre es una opción de mediano y largo plazo. ¿Y aún así hay propuesta de diversificar? Lo que debemos de ir es ampliando los clústeres en los que trabajamos para que los abarquemos de manera completa, incluyendo los servicios colaterales que conlleva el clúster. Y esos clústeres son el automotriz, el de agricultura, particularmente la horticultura y las berries en cultivo protegido, el turismo y la manufactura del clúster de moda, que es textil, piel y calzado. Podemos ir consolidando, pero a mediano plazo, el tema del clúster de salud. Pero empezar a inventar más cosas, el que mucho abarca, poco aprieta, dice un dicho. Ok, muy bien, ahora sí, entrando al tema de seguridad. ¿Cuáles serán los avances en tema de seguridad a los que se compromete a llegar como gobernante? Pues mira, me la dejan difícil y fácil. Difícil porque es el peor momento de seguridad que ha vivido Guanajuato en su historia. Tan solo ahorita, oficialmente, más de 1,100 homicidios dolosos en lo que va del año en el estado de Guanajuato. 1,100. Colocado ya como el primer lugar, lamentablemente, de homicidios dolosos en toda la República Mexicana. Somos ya el estado más violento de todo México, con una fama que ya trasciende a todo el mundo y que lamentablemente nos va a empezar a afectar en muchos temas como el clúster turístico y el clúster automotriz particularmente. Nada más para dimensionar de lo que se trata. Desde la Revolución Mexicana no vivimos tantas muertes en Guanajuato. Cuando Villa peleó con Obregón y Obregón perdió su brazo, en esa batalla murieron 1,050 personas. En lo que va del año van 1,100. Y se estima que cuando se actualice el registro van a pasar las 1,300. Ocupamos trabajar en ese tema. ¿A qué lo voy a reducir abajo de la media nacional? Ese debe ser el objetivo, no por arriba de la media nacional, menos en el primer lugar. En todos los indicadores de delincuencia, por abajo de la media nacional, y estoy seguro que la media nacional va a bajar mucho con Andrés Manuel López Obrador y la Guardia Nacional, y haciendo equipo con él, encabezando el gabinete de seguridad todos los días en la mañana, aprovechando precisamente la obligación y el derecho que le da al gobernador la ley,
que es encabezar a las fuerzas públicas del Estado, yo sí las voy a encabezar todas las mañanas el Gabinete de Seguridad junto con la Guardia Nacional. No como el actual gobernador que como las avestruces esconde la cabeza o anda buscando pretextos para echarle la culpa a medio mundo y no aceptar su responsabilidad. Yo la acepto desde ahorita. Y eso hay que hacerlo porque las fuerzas públicas, las fuerzas policiales, tienen una organización y una disciplina paramilitar que es vertical y es piramidal. Y empieza por el Ejecutivo, por el gobernador. Y eso es lo que no está sucediendo y eso es lo que va a suceder con Ricardo Sheffield como gobernador de la seguridad. Adicional a ello, un verdadero C5I que renueve tecnología cada 6 meses por áreas y que lo haga por licitaciones públicas internacionales. Centros integrales de seguridad ciudadana en todos los municipios. Policía de mediación como la tuve en León, que fue un modelo ya replicado en otros países. 92 clínicas de rehabilitación para adictos, donde puedan ser internados de manera gratuita para atenderse principalmente de adicciones a la metanfetamina y al cristal que nos está acabando. Solo por mencionar algunos de los aspectos, y el plan completo lo pueden consultar en la página de un servidor, Ricardo Sheffield. En cuestión de la Ley de Seguridad Interior, se está revisando en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál sería su postura? Yo voté en contra. Mi postura ya se conoce porque era diputado federal. Puedes ver mi voto. Voté en contra. No estoy de acuerdo. Los militares están hechos para la guerra. Los militares están entrenados, formados para otro tipo de operaciones y de actividades. Su intervención en materia de seguridad debe de ser extraordinaria. Y no estoy de acuerdo con esa ley. Entonces, en ese sentido, la ocupación que tiene en Celaya, por ejemplo, la que intenta combatir el huachicoleo, le pediría que se haga desde la ocupación que tiene en Celaya no le corresponde. El combate al huachicoleo es un caso particular que no involucra a la ciudadanía de manera directa de un municipio ni la seguridad de las familias. Es una actividad que se realiza afuera de las ciudades, afuera de las comunidades y que involucra las redes de conducción de Pemex y que es un delito federal. Ahí sí creo que debe de coordinarse la actividad con el ejército y aún ahí de manera extraordinaria, pero no compares peras con manzanas porque nada tiene que ver el huachicol con la intervención del ejército en Celaya, que está haciendo actividades estrictamente policiales en Celaya. Sí, sin embargo, el huachicoleo sí va desgastando el tejido social y termina impactando en temas de seguridad. Es decir, el huachicoleo no está desgastando el tejido social, no comparto esa aseveración de tu parte. En el huachicoleo no intervienen, a diferencia de Puebla, amplias poblaciones o comunidades. Aquí es una banda delictiva, una sola. No es en Puebla que en los municipios varias familias estén sacando con cubetas el huachicol. No confundamos los fenómenos, son muy diferentes. Sin embargo, el crimen organizado opera y eso genera de manera lateral. El fenómeno estamos hablando de descomponer el tejido social, que es lo que comentaste, y es lo que te reitero que no estoy de acuerdo en el caso del huachicol. Y te digo por qué, porque en Puebla sí lo descompone por la forma en que es el huachicol en Puebla. Guanajuato es otra cosa. Ok, entonces en tema de seguridad interior, la ocupación por temas policiales, definitivamente el ejército no tiene que hacerlo. En temas federales como el robo de combustible, sí que se involucra. Lo debe hacer de forma coordinada con el Estado. Perfecto. Y te reitero, esa ley voté en contra de ella y no estoy de acuerdo. Con respecto al programa Escudo, digamos, el día 0 o el día 1 de su gobernatura, ¿qué va a pasar con el programa Escudo? Se va. Así como le toqué las golondrinas a la caseta de Guanajuato, le vamos a ir a tocar las golondrinas al programa Escudo, que es una farsa.
nomás se hizo para robar el recurso de los guanajuatenses. Digo, te lo muestro con un celular, aquí tienes uno, todo el mundo tiene, los compran hasta en el Oxxo. ¿A quién le aguanta un celular 2 años? Antes de los 2 años es incompatible, ya no funciona, la tecnología está superada. Imagínate aquí con una sola empresa por 6 años. No hay una sola empresa en el planeta Tierra que sea dueño de todas las patentes y derechos de autor que implica un C5I. Por eso yo te lo planteé de una manera muy diferente y se acaba el programa Escudo con Ricardo Sheffield. Empezamos un auténtico C5I, porque sí es necesaria la tecnología para combatir a la delincuencia común y organizada, pero no el programa Escudo. Muy bien, para concluir, el último tema es participación electoral de los jóvenes. Y la pregunta es, ¿por qué tendrían que ir a votar los jóvenes en primer lugar, sin importar el candidato, el partido? Y finalmente, ¿por qué tendrían que votar por usted? Porque con su voto están construyendo el Guanajuato y el México en el que viven. Nadie vive en la luna. La luna hemos ido de visita a los seres humanos, pero nos regresamos. No hay seres humanos más que en la tierra, y a lo que nos compete a nosotros, México y Guanajuato, se construye con su voto. Deben de analizar los perfiles, la preparación académica y la experiencia de todos los candidatos a todos los puestos y las propuestas que hace cada uno, porque si solo ves las propuestas y no ves los perfiles, pues no sabes si es realizable o no es realizable. Si yo te hago la propuesta ahora que viene el ambiente futbolero, de que alineando de cierta manera voy a meter 5 goles, pero esa persona ni siquiera ha jugado fútbol en su vida, pues entonces ¿cómo lo va a lograr? Entonces analicemos la experiencia, la preparación de todos los candidatos y analicemos también la propuesta de todos. Y formamos parte de una comunidad y esa comunidad la conformamos participando, y la participación más básica y elemental es votar. Ahora sí que lo menos que puedes hacer es ir a votar. ¿Y por qué habría que votar por usted? Pues mira, hablando de analizar experiencias, tú puedes ver en el perfil de los 5 que estamos contendiendo por la gobernatura de Guanajuato, que el único que tiene experiencia gobernando una población es Ricardo Sheffield, que goberné León, la 5ª ciudad más grande de este país. Los demás no han gobernado ni una colonia, no tienen experiencia gobernando. Y eso lo puede verificar cualquiera. Y cuando gobiernas no solo la experiencia, sino puedes ver cuál es su estilo de gobierno y qué resultados dio gobernando. Porque una vez que gobiernas, eso queda registrado para siempre y no lo puedes cambiar. Entonces, te puede gustar o no gustar, pero los resultados son lo que son. Y los resultados de Ricardo Sheffield gobernando León, en gran cantidad de temas, y muchos los he venido exponiendo, han sido récords históricos no superados hasta el día de hoy. Y estoy seguro que como gobernador de Guanajuato lograremos también récords históricos para nuestro estado. Por eso yo los invito a que cambien a Guanajuato, a que cambien a México con su voto. Un auténtico cambio que solo se puede lograr con la esperanza de México y la esperanza de Guanajuato, que es Morena y la coalición. Yo los invito a que sean parte de la historia, a que con su voto hagan historia, a que el 1 de julio, juntos, hagamos historia. Candidato, le agradezco muchísimo el tiempo. Y bueno, le agradezco también a los que nos acompañan el día de hoy y esperamos que regrese pronto a esta universidad para platicarnos del resto de su proyecto y de sus programas. Muchas gracias, pues no creo que en campaña vuelva, pero si Dios me da licencia, vuelvo como gobernador con mucho gusto y platicamos de los avances de gobierno. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.